Hablaremos esta noche de Geoffrey Ridel. Allá por los siglos XI y XII, en la región de Provenza, en el país que entonces se llamaba Occitania, nació el amor tal como lo concebimos hoy. En aquellos años florecieron los trovadores, que eran unos poetas y cantores que cantaban en las cortes y tocaban el violín medieval o el laúd. Hemos hablado muchas veces de este amor cortés, ¿no?, que no existía en la antigüedad clásica, cuyas reglas poéticas se fueron forjando en los siglos XI y XII. Bueno, uno de esos trovadores era Geoffrey Ridel, un tipo solitario que soñaba con un amor ideal y aguardaba a la que supiera inspirarlo. Eran los tiempos de las cruzadas. Todo el mundo hablaba de Tierra Santa. Los cruzados que volvían de Jerusalén relataban a todos las peripecias de sus viajes. Hablaban de sus luchas, de la bravura de los turcos y sarracenos, pero también de la belleza de las mujeres orientales que se congregaban en los harenes. Algunos señores tenían centenares de esposas y muchas de ellas languidecían esperando la visita de su amo. Geoffrey Ridel escuchaba y calculaba el tedio erótico de aquellas damas. Un harén puede ser un lugar muy triste. Ay, qué triste es el harén, es una inmensidad, no te llega jamás el turno de saber cómo ama tu Señor, el tiempo se te va, llega la pasión, ya no soporto más, yo necesito un hombre, ay, lo mismo quiero yo, un hombre de verdad, en medio de esta isla. Ay, qué grande es este harén, si me asusto yo también. Ay, desierto sin pasión, ay, ¿cuándo llegará el fuego del amor? Y ahora, basta de música. Pronto los viajeros comenzaron a referirse a una misma mujer, una cuyo esplendor superaba al de todas las demás. La muchacha se llamaba Melisenda de Trípoli. Era hermosa y vivía en un suntuoso palacio a orillas del Mediterráneo. Geoffrey Ridel se enamoró de Melisenda, aunque no la había visto nunca, ¿no? Esperaba ansioso que llegaran más y más relatos de los cruzados. Las damas y doncellas de la corte dejaron de importarle. A partir de entonces Melisenda fue su musa. Escribía versos pensando en ella. Pasaron algunos años y Ridel pensó en declararle sus sentimientos, pero su salud era precaria y no tenía dinero. Se le ocurrió entonces confiar sus escritos a los caballeros que partían hacia Tierra Santa. Le decía: tomá, aquí está esta poesía que he escrito para Melisenda, andá, mostrásela. Dice, pero nunca obtenía ninguna clase de respuesta, esa es la verdad. Sea por indolencia de los caballeros o por desinterés de Melisenda, no lo sabía él. Entonces se resolvió a juntar moneda tras moneda para pagarse el viaje. Y juntó, pero cuando llegó a juntar el dinero, su salud no era muy buena y tuvo tanta mala suerte que el viaje fue tremendo. Llegó a Trípoli muy enfermo, tan enfermo que ni siquiera podía mantenerse en pie. Entonces, medio tambaleando, quiso ir hacia el castillo donde vivía Melisenda, hasta que llegó. Golpeó la puerta Sí.
y solicitó ver a la muchacha. Los guardias naturalmente lo echaron a patadas porque Geoffrey Ridel parecía por diosero, una persona andrajoso. Los guardias acostumbraban, y los guardas también de los tranvías, acostumbraban a tratar mal a los pordioseros. Eran como los patobicas. Así en la puerta. Pero el trovador insistió. Regresó al otro día y los días subsiguientes. Por fin, cuando Melisenda advirtió su presencia, lo hizo entrar de inmediato. Porque habían llegado hasta ella las canciones de Ridel a través de otros viajeros. Melisenda estaba enterada de la existencia de aquel hombre que le expresaba su amor desde hacía tantos años y quería conocerlo ella también. Geoffrey tembló de emoción cuando fueron a buscarlo. Delgado, pálido, apenas caminaba. Lo hicieron entrar en el gran salón. Bueno, frente a él estaba Melisenda. Geoffrey avanzó lentamente, se arrodilló frente a ella y no pudo hacer nada. Solo permaneció mirándola durante largo tiempo. La muchacha se inclinó y besó largamente a Ridel en la boca. Lamentablemente aquí termina la historia. Apenas se separó de la doncella, Geoffrey Ridel cayó muerto. Tenía 50 años de edad. Nada más se sabe de Melisenda de Trípoli. Esto ocurrió hace más de 800 años. Las más bellas canciones de Geoffrey Ridel, las que escribió para su princesa lejana, eternizaron su amor, hicieron de él uno de los más grandes poetas de la Edad Media. La historia de Ridel fascina a aquellos que creen que por un amor vale la pena recorrer las distancias y los años. En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba que esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sé un bien para mí desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años. Esta noche vamos a hablar de un enano famoso. Un enano famoso, quizá el más grande de cuantos se tenga memoria. Estoy hablando de Luis Antares, llamado Todo Coraje, más famoso en las cortes españolas. Era, fíjese, un sujeto misterioso, se ignora la fecha de su nacimiento, algunos dicen que era hijo de un turco,
otros que su madre fue una sulamita. Creo que son embelecos para hacer más interesante la historia de este hombre, porque ya se sabe que todo aquel que sea hijo de una sulamita adquiere una especie de aureola de importancia que de otro modo no se tiene. De modo tal que hay incluso artistas que fingen ser hijos de una sulamita solamente para incrementar el rating de su programa. Pero, y sin conseguirlo, desde luego. Luis Antares era antes que nada un suplantador. ¿Qué quiere decir esto? Andaba por todas las cortes de Europa haciéndose pasar por el enano más famoso de cuanto se hubiera tenido noticia en la corte que a la sazón visitaba. Expliquemos esto. El tipo llegaba a un lugar y preguntaba, a ver, ¿qué enano es conocido aquí? No que viviera ahí, que fuera conocido, que tuviera una gran reputación. Y entonces se hacía pasar por él. Acordémonos que estábamos en una época en la cual esto era sencillo. Aquí, en este tiempo en que nos toca vivir, pues por culpa de la televisión, de las revistas, los artistas, los toreros y aún los peluqueros son reconocibles. Usted no puede ir a hacerse pasar, digamos, por Gerardo Romano. Bueno, en algo nos parecemos. ¿No? De todos modos, digamos, Alejandro, que no solo para la gente famosa era complicado en aquel momento, puesto que no había otra identidad que la confesión de personas que conociesen la identidad de alguno. Es verdad, no había cédula de identidad, ni DNI, ni ninguna de esas cosas, ni fotografía, ni impresiones digitales, ni cosa que se le pareciera. El caso es que Antares llegaba a una ciudad, averiguaba qué enano era famoso y decía, yo soy. Pero lo hacía de un modo muy indirecto. Digamos, tomaba como propia la identidad del que quería suplantar, y también la reputación, se ufanaba de las proezas ajenas como si fueran propias, pero para lograrlo no eludía ningún riesgo. Por ejemplo, si se enteraba de que había un tipo que era famoso por ser malabarista, se adiestraba en el malabarismo. Si el otro era equilibrista, se adiestraba haciendo equilibrio. Y cuando aprendía todo, entonces recién irrumpía en la plaza y bueno, daba grandes voces y decía, mejor dicho, no decía nada. Empezaba a ejercitarse y lograba que alguien dijera, ah, pues ese debe ser fulano de tal, de que mi padre me contó que era inimitable en el arte, digamos, de colgarse de un trapecio. Y así usurpaba, suplantaba. Suplantar es una palabra muy linda cuyo origen alguna vez hemos relatado. Digamos, esto que voy a contar es mentira, pero es tan hermoso que vale la pena tenerlo por cierto. Dicen que cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre materno, ya empezaron a disputar. Saben ustedes, los que son aficionados a las historias bíblicas, que Jacob y Esaú vivieron una pugna durante toda su vida, a punto tal que Jacob suplantó a Esaú en la bendición divina y en la primogenitura. Le afanó la primogenitura a su hermano Esaú. Es el gran suplantador. Pero dicen que esto ya empezó en el vientre materno, que los dos hermanos discutían, y que cuando Esaú se disponía a nacer, Jacob lo tomó por debajo de la planta del pie, es decir, subplanta él, y lo tiró hacia atrás. Y eso quiere decir subplantar, tomar a otro de la planta del pie para adelantársele en el nacimiento. Tarea inútil porque, como se ha explicado aquí, el mejor criterio jurídico acerca de la primogenitura dice que ante el nacimiento de mellizos se tiene por mayor al que nazca en segundo término, por cuanto si se meten dos píldoras en un tubo, saldrá primero la que se mete último. Valiente metáfora. Sí. De todos modos, nada de esto estaba en la cabeza de nuestro amigo Luis Antares, que hacía todo esto que le digo. Llegaba a los lugares y hacía pasar por fulano o por mengano. Y cuando alguien decía, este debe ser fulanito de tal, el volatinero, Antares no decía ni que sí ni que no. Se limitaba a seguir ejerciendo su destreza. Y dejaba correr la voz hasta que se enteraban los más necesitados de entretenimiento, que suelen ser los poderosos. Y entonces lo llamaban y ahí pues iba a los palacios, a las cortes, lo colmaban de atenciones, ganaba algún dinero, etcétera. Pero Antares no se quedaba mucho tiempo en ninguna parte. Más tarde o más temprano se aburría y se iba. En realidad le gustaban mucho las mujeres. Bueno, llegó a ser un maestro en las más diversas artes del entretenimiento, volatinero, saltimbanqui, contorsionista, equilibrista, funámbulo,
Y también se manejaba con promesas. Averiguaba qué animales no había en la región y decía que él los adiestraba. Por ejemplo, ante la ausencia de rinocerontes, se proclamaba adiestrador de rinocerontes. Es peligroso esto, porque nunca falta un buey corneta que tenga por ahí un rinoceronte y nos haga quedar como el 4 de copa. Era prestímano, de estos tipos que sacan cosas de las manos, era actor, gimnasta, etcétera, etcétera. Y por sobre todas las cosas era valiente, porque tomaba riesgos. Tomaba toda clase de riesgos. Y por eso le llamaban Todo Coraje. Buen título para una mala telenovela, ¿no? Y entró a Madrid. Un día llegó a Madrid, pero llegó como un desconocido. Adivinó que en Madrid la fama era un artículo demasiado codiciado. Y entonces se hizo el otario. Y buscando el amor efímero fue donde una prostituta llamada, disculpen ustedes, la Margaritona, es un buen nombre para una señora que atiende señores. Fue donde la Margaritona y encontró el goce fugaz, pero también el amor. Sucedió que Antares se enamoró de la Margaritona y la Margaritona de él. Y fueron muy felices. Y durante un cierto tiempo, Antares no suplantó a nadie, ni se hizo pasar por nadie, ni abusó de la credulidad de los cortesanos. Parecía que se había olvidado de su profesión. Pero un día llegaron a Madrid noticias de otro enano, de nombre Antonino Polonesio. Y llegaron coplillas, y la gente se hablaban del Polonesio y de la hazaña que era capaz de hacer cada vez que se lo proponía. Y les voy a contar a ustedes cuál era esa hazaña. El Polonesio tenía la siguiente habilidad. Allí donde se celebraba una corrida de toros, el tipo se hacía enterrar en la arena y permanecía bajo tierra hasta tanto terminase la fiesta. Terminada la corrida, se hacía desenterrar, lo sacaban al Polonesio, y el Polonesio no solo salía vivito y coleando, sino que además era capaz de contar con lujo de detalles todo aquello que había sucedido durante la fiesta y responder a cualquier clase de pregunta acerca de detalles de esto. Digo, mientras llegan personas aquí. Que venís temprano a la cancha, viejo. Y se enteró Antares. Y le empezó a picar aquella obsesión que tenía él por reemplazar a los que parecían irreemplazables. Y dijo, qué buena ocasión para hacerme pasar por el Polonesio. Y un día desapareció. La Margaritona preguntó por él y Antares no estaba. No estaba. Hasta que un día alguien anunció que había una corrida de toros y que Antonino Polonesio iba a ser enterrado en la arena, donde iba a bajo la cual iba a permanecer todo el tiempo que la corrida durase. Se hizo la corrida, terminó la corrida, y al final lo desenterraron a Antares, que había tomado un color azul espantoso y que estaba más muerto que una rata. Se murió Antares. No era el Polonesio, era Antares muerto. ¿Para qué le voy a contar la tristeza de la Margaritona, que se estaba preguntando dónde estaría su Antares? Bueno, ahí estaba, enterrado en la arena. Lo enterró, nuevamente, lo lloró. Y no compartió con nadie su dolor. Todo el mundo creía que el que había muerto era el Polonesio. Y de Antares en Madrid nadie tenía mayor noticia. Pasó el tiempo y se presentó en casa de la Margaritona un segundo enano. Y este enano era hijo de portugués, llamaba Joao Mascareñas Cerrión. Tenía ojos como faroles. Y tenía también una habilidad. Todos los enanos de aquel tiempo, y en cada corte de España había numerosísimos enanos. Y ya vamos a ver quién los inmortalizó. Dice, su habilidad era plantarse en una plaza y empezar a beber agua. Dice que era capaz de beber hasta 300 tazas, el tipo, ¿no? Y luego exigía que le pidiesen que echara por la boca cualquier cosa. Y entonces, accediendo a pedidos del público, empezaba a echar por la boca vino, agua de olor, fruta, bolitas, pañuelos, sonajeros. Un asco verdaderamente. Pero aquello le gustaba a la gente.
Hoy a la gente les gusta montaña rusa. Bueno, en aquel tiempo les gustaba ver señores que tirasen por la boca aquello que se les solicitara. Es casi lo mismo, digamos. Sí. Bueno, parece que su arte era tan asombroso que 2 veces fue reclamado por la Inquisición e investigado para ver cómo hacía aquello, pero acabó por descubrirse que todo lo hacía por medios naturales, es decir, que no tenía pactos con el demonio, al menos no en lo que se refería a echar cosas por la boca. Felipe IV lo llamó al Buen Retiro, allí estuvo, hasta que se aburrió, y se fue, ávido también él de cortesanas. Y ahí, en esa avidez de amor efímero, es que conoce a la Margaritona. Pero sucedía algo más con este Joao Mascarenhas Cerrión. Él andaba en busca de un amigo. Andaba preguntando por un amigo, del que nadie tenía noticia, por cierto. Se encuentra con la Margaritona, le habla del amigo, y la Margaritona le habla de su amante muerto. Y resulta ser que eran la misma persona. Y allí le queda a la Margaritona una especie de cariño por los enanos, y casi todos los que venían a Madrid contaban con el aprecio de la Margaritona, que fue para ellos madre, hermana, confidente y amante. Y allí, a esas tertulias de enanos donde estaba Joao y otros, un día acude un pintor que era también de la corte. Y ese pintor fue Diego Velázquez. Y ustedes han conocido a algunos de los enanos que iban a la casa de la Margaritona, pintados en esos crudelísimos cuadros de Velázquez, en donde revela la decadencia de la corte española, y también los enanos como señalando esa decadencia. Conversaban de sus cosas, se entretenían, dicen, en aquel abecedario de colores de Jacques Danguin. Era un tipo que había inventado, un día hablaremos de él, un abecedario de colores que decía que cada color tenía un simbolismo, muchos de los cuales son obvios y conocidos. Por ejemplo, allí donde uno quería pintar la esperanza pintaba el verde, y donde uno quería pintar la fe, el negro pintaba, y donde la caridad el pintor quería expresar, roja témpera usaba. Hablaban de los espejos como especies de Borges a Van Lagarde, y hablaban de aquel espejo hechizado que parece que había en la corte de Felipe IV, que fue descubierto por Joao Mascarenhas, que dice que un día se miró en él y descubrió que en aquel espejo había algo malo. Y el propio Velázquez sacó ese espejo y lo tiró al río. Velázquez aprendió muchas cosas del mundo de los enanos en aquellas tertulias de la Margaritona, y luego convirtió esto en arte mayor. Y aquí termina la pequeñísima historia de Antares el suplantador y de Joao Mascarenhas, el hombre que era capaz de arrojar cualquier cosa por la boca. Si bien se mira el volatinero y el saltimbanqui y el hombre que bebe 300 tazas sin eructar, son artistas menores, pero siempre hay en el artista menor la capacidad de estimular a artistas mayores. Siempre hay en los compositores de coplas algo que inspira y que motiva a artistas superiores. Ayer mismo hemos hablado de un gran poeta argentino que recomendaba la lectura del alma que canta. Muchos de nuestros grandes poetas han dicho que quizá el mejor destino que puede tener una copla es que la gente consiga olvidar a su autor. Y aquí aparece también un gran artista que retrata y es estimulado por esas artes pequeñas y funambulescas de los enanos. Me pregunto yo a quién dedicar este extraño cruce de un pintor genial, de una prostituta, de un suplantador y de un bebedor de agua. Es menester decir, Alejandro, en este comienzo de la dedicatoria, que hablándose de suplantadores, uno puede tener la tentación de convertir en dedicandos de esta apertura a aquellas personas que son los suplantadores por excelencia, digo, los estafadores, los fantasmas del mundo entero. Y quizás sea correcto pensar en ellos, pero desde otro punto de vista. Pensando en Antares,
veo que esto de la suplantación, y no hay que andar mucho para descubrirlo, no es otra cosa que uno de los supremos gestos de humildad que se puede tener. Del mismo modo que un artista puede entender como supremo gesto de humildad esto de la desaparición de su nombre y sí de la preservación de su obra a través de la memoria de un pueblo. Quiero decir, un suplantador, finalmente, no es otra cosa que alguien que es capaz de hacer desaparecer su yo, esa especie de versión miserable, de todas las versiones más miserables que aparecen en el tablado que suele montar Frascuelo. Digo entonces, para todos aquellos que, haciendo grandes proezas o pequeñas, han dedicado su vida a hacer olvidar parte de su nombre, nuestro amigo Fernando Pessoa con sus heterónimos, todos ellos constructores de maravillosas obras. Y aquel poeta sajón, recuerda, cuyo destino pedía Borges: pido a los dioses o a la suma del tiempo que mi nombre sea nadie como el de Ulises, pero que algún verso perdure en la noche propicia a la memoria o en las mañanas de los hombres. Justamente porque uno lector, otro autor, nuestras nadas poco difieren, decía ese mismo señor, piensa en todos aquellos que mirándose al espejo dicen, entre tú y yo la soledad y un pedacito de escarcha. Y entonces, para los artistas humildes y para aquellos cuya suprema gloria es la aniquilación personal, canta Joan Manuel Serrat este romance. Adelante. Ladrones y bandidos mitológicos. Atención, las comisarías, los aficionados a las historias del delito, porque tenemos un catálogo de delincuentes de los mitos. Empecemos por Celeo. Era un cretense que con 3 compañeros llamados Layo, Cerbero y Egolio trataron de robar la miel de la gruta sagrada donde, en el monte Ida de Creta, Rea había dado a luz a Zeus, el príncipe de los dioses. Había en la gruta donde nació Zeus una miel que era rica y prodigiosa. Y estos sinvergüenzas, Layo, Cerbero, Egolio y Celeo, trataron de afanársela. La caverna, desde luego, estaba prohibida, absolutamente prohibida a todos, a los mortales y también a los dioses. Cada año se veía brillar en ella un fuego misterioso el día del aniversario del nacimiento del dios. Parece que los ladrones se cubrieron con planchas de bronce para protegerse de las abejas que en otro tiempo habían suministrado la miel con la que se nutrió Zeus. Pero al llegar a la caverna, las láminas de bronce se desprendieron solas de sus cuerpos y ahí empezaron a retumbar los truenos de Zeus. Celeo y sus compañeros temblaban de miedo y pensaron que inmediatamente serían fulminados. Sin embargo, eso no sucedió. Los destinos lo impidieron, objetando que no está permitido matar a nadie en un lugar sagrado. Zeus escuchó a los destinos, pero quiso que los ladrones fueran castigados. Los transformó en aves. Layo fue convertido en tordo, Celeo en corneja, Egolio en quebrantahuesos y Cerbero en una especie no identificada que en griego llevaba su mismo nombre. Por salir de la gruta sagrada fueron además aves de buen augurio, así que tan mal no le fue. De todos modos, yo creo que convertirse uno en ave es un episodio bastante más desagradable que ir en cana. Seguro, claro. La vida del ave, contrariamente a lo que puedan decir los poetas, es un poco desdichada. Más si uno viene de ser chorro, ¿no? Es un cambio muy brusco. Es un cambio muy brusco. De chorro a mixto jaulero. Claro, encerrado, sí. Sí. Otro ladrón. Un ladrón astuto fue Caco. Caco, lo conozco. Bueno, era un héroe romano que vivía en la gruta del Aventino. Una vez Heracles regresó de su expedición al occidente mediterráneo, conduciendo los bueyes que habían sustraído a Geriones. Cansado, Heracles dejó pacer a las reses y se durmió a orillas del Tíber. Muy bien, en ese momento apareció Caco y le afanó unas cuantas cabezas. Creo que fueron 4 vacas y 4 bueyes. Dice, le voy a afanar. Sí. Parejito, por lo menos. Claro, y las escondió en su caverna. Un detalle, a fin de dejar huellas confusas, Caco arrastró a los animales por la cola, obligándolos a caminar para atrás, con lo cual las pisadas parecían dirigirse en sentido contrario a la gruta donde él las había escondido.
Cuando Heracles se despertó y contó su ganado, se dio cuenta que le habían afanado. Y se puso inmediatamente a buscar. Estuvo a punto de ser engañado por el ardid del caco, pero en un momento los animales se pusieron a mugir dentro de la gruta. Mu, mu, mu. Y Heracles dijo, un momento, me parece que aquí están las vacas que me afanaron. Aquí hay vaca encerrada. Claro. Entonces descubrió el lugar de donde venían los mugidos y retó a Caco a luchar. Dice, venía a luchar, ¿a qué luchar? Dice, soy chorro, dice el otro. Entonces Caco se encerró en su caverna, amontonó cientos de piedras en la puerta y desde adentro le tiraba piedra a Heracles cuando el otro quería entrar. Pero Heracles arrancó de cuajo las peñas que formaban parte del techo de la cueva, mirá vos, y lo reventó a patadas a Caco. Estaba como loco. Sin mucho esfuerzo. Ladrón famoso fue Hermes. Hermes el dios, llamado Mercurio por los romanos, fue precozmente un cuatrero. Cuando Hermes nació en el monte Silene, su madre, Maya, que se había unido a Zeus, ¿no?, lo dejó envuelto en pañales sobre unos arbustos. Ya está, dice. Tan pronto la mamá se distrajo, Hermes escapó. Era un niño muy precoz y muy travieso, ¿no? Y fue en busca de aventuras. Hacía 15 minutos que había nacido. Un potrillito, Claro. Llegó a Pieria, donde Apolo guardaba su rebaño, y le afanó todo el rebaño a Apolo. Temiendo que descubrieran sus huellas, ató a las patas de los animales unas hierbas, unas ramas, que al arrastrarlas borraban todo rastro. Mirá vos, que vivo el nene, ¿eh? Era Hermes. Desesperado, Apolo buscó por todos lados las reses sustraídas, pero la treta de Hermes había funcionado. Al final, Apolo se vio obligado a ofrecer una recompensa por la captura del ladrón. Sileno y sus sátiros, ansiosos por obtener la recompensa, se diseminaron en distintas direcciones para descubrir el asunto. Poco después un grupo de ellos oyó el sonido de una música que nunca habían oído hasta entonces. Bueno, salía de una gruta, pero no de la anterior, de otra. Una ninfa llamada Silene les dijo que un niño de extraordinario talento había nacido allí y que ella lo estaba cuidando y que era el que estaba tocando, pero no la flauta, ¿no? Como dice acá, sino la lira. No anda la lira. Bueno, no importa. Se le habrá mojado. Y se oyeron mal, le dijo la ninfa. Dice, eso no es una flauta, Es el eco de la gruta. es una lira. Muy bien. Y el bebé no era otro que Hermes, que había construido con la caparazón de una tortuga y con tripas de vaca la primera lira. Mirá vos, niño, ¿no? Niño. Mucho antes que Jaime Torres. Y a falta de peludos, Una tortuguita. usó una tortuga que es más o menos lo mismo. Sí. Pues yo si fuera el Jaime Torres le juro que me haría un charango de tortuga para ver si suena un poco distinto. Más mansa la tortuga. Claro. Bien. Los sátiros, al ver las cuerdas de la lira y dos cueros extendidos tirados en la puerta de la gruta, después de haber oído esta historia, ¿no?, acusaron al niño. Dijeron, debe ser el chico este que construyó la primera lira. En aquel momento se presentó Apolo, tomó a Hermes, al niño, pequeño, tenía un día, y se lo llevó al Olimpo. Allí lo acusó formalmente de robo. Torrate, sinvergüenza, compadrito, le dijo, ¿no? Pobre pibe. Claro. Zeus, el príncipe de los dioses, poco dispuesto a creer que un recién nacido fuera chorro, claro, yo tampoco lo hubiera creído. Es inimputable. Claro. Le dijo, declarate inocente, le dijo. Sin embargo, Hermes confesó. Un momento, dice, soy culpable.
Soy chorro, pero no Claro. mentiroso. Debió ser una escena extraordinaria, ¿no? Pobre nene. Una criatura, Claro. sin la lira. Y entonces regresó junto a Apolo, al monte Silene, tomó la lira que le había dejado allá y tocó con ella una tonada tan hermosa que Apolo lo perdonó inmediatamente. Lo conmovió, ¿eh? Apolo toca la flauta, ¿no? Apolo toca la flauta con un agujerito solo. Qué ingenioso. Entonces, tan complacido estaba Apolo que le pidió a Hermes que le cambiara la lira por el ganado. Dice, yo te regalo todas las reses, pero dame la lira. Y eso fue lo que se hizo. Le hizo un canje. Sí, perdió plata Apolo, ¿eh? Sí, porque una lira cuánto Mirá vos, un chico tan chico, Sí. Un día tenía. Y ya en el mismo día se hizo cuatrero, salió sobreseído en un juicio. Sí. Y armó con la caparazón y de la cambió tortuga. un charango de porquería por no sé cuántas cabezas de ganado. Sí. Aparte de armar la lira, ¿veo? Claro, mirá, que gente tipo de 15 años que no pelan una mandarina si no viene la madre. Aprendan de Hermes. Nombremos ahora a Litierses. Litierses era el hijo del rey Midas. Cuando algún forastero atravesaba sus dominios, lo invitaba a cegar con él, a efectuar una siega. Si se negaban, si el viajero se negaba, lo robaba o lo mataba o lo obligaba a trabajar a fuerza de golpes. Al atardecer, después del trabajo, le cortaba la cabeza. Esa es la mano de obra barata que tenía el tipo. Muchas veces incluso obligaba al forastero a concursar con él en una siega rápida. Él siempre salía vencedor, decapitaba a su adversario y se quedaba con las riquezas. Un día sucedió lo siguiente. Heracles pasó por allí. Ah, mala suerte, pobre tigre siempre tuvo. Un dato curioso, Heracles no usó la fuerza, sino que venció a Litierses con un canto. Cantó y lo adormeció. Y enseguida le cortó la cabeza. Le pagó con su propia moneda. Para terminar, citemos a algunos de aquellos ladrones y bandidos y sinvergüenzas y criminales que fueron famosos por interponerse en el camino de Teseo, cuando Teseo fue a cumplir el mandato paterno y salió desde Tresén en dirección a Atenas. Uno de esos bandidos fue Sinis, era hijo de Posidón, el dios del mar, y era en general, se dice, un gigante dotado de una fuerza extraordinaria. Fue apodado el doblador de pinos, porque le gustaba eso, le gustaba doblar pinos. En realidad hacía esto, agarraba dos pinos, los doblaba y los juntaba en la punta y ahí ataba un tipo. ¿Entendés? Claro, sí, sí. La punta de dos pinos las ponía juntas, bien ahí en el piso. Las arqueaba. Las arqueaba los pinos y cuando llegaba al piso ataba un tipo ahí en el medio y después soltaba los pinos. Y el tipo desparramaba la mitad para cada pino. Bueno, otro bandido era Escirón. Vivía en Megara, en un lugar llamado Rocas Esironias. Por ahí pasaba el camino de la costa, la ruta 11. Asaltaba a los viajeros y los obligaba a que le lavaran las patas. Sí. Después nos quejamos. Este sí que era un verdadero atorrante. Mirá vos, te asaltaba y decía, bueno, ya te afané, ahora lavame las patas. Pero lo peor era que durante la operación les encajaba una patada y los precipitaba al mar. Y allí había una enorme tortuga que estaba esperando y se los morfaba. La tortuga ya conocía estas actividades del hombre y cuando veía que le estaban lavando las patas ya se le hacía agua a la boca, como al perro de Pavlov, Los jugos gástricos. bien. En realidad lo peor no era lavarle las patas, Sino lo que venía después. sino lo que venía después. La patada y la ingestión por parte de la tortuga. Por último, nombremos a Perifetes. Era un salteador de caminos a quien también mató Teseo. Vivía en Epidauro
y como tenía débiles las piernas, se sostenía en una muleta de bronce. Algunos dicen que no era una muleta, sino un martillo de bronce. Sea como fuere, con aquella arma, Perifetes derribaba a los viajeros que pasaban, ¿no? Y les quitaba sus pertenencias. Cuando Teseo lo mató, se quedó con el martillo para continuar su difícil trayecto. Estos fueron todos los atorrantes, los sinvergüenzas, los ladrones y bandidos mitológicos de hoy. A mí el que más me gustó fue el Hermes. Hermes. El más simpático. Este niño. El menos dañino. Qué rico, ¿eh? Sí. Que nos perdone nuestro amigo el ladrón Caco. Claro. Pero este niño era muy precoz, Lo Hermes, superó, ¿eh? claro. Dios mío. Pensar que hay niños que no aciertan a decir si quieren más a su papá o a su mamá. Y este ya era cuatrero. Ya de bebé se tiró de arriba de la planta. Sí. Oh. Lo habían dejado arriba del gajo. Si estuviera Rolón, yo preguntaría a quién... Y Rolón hubiese preguntado, ¿y qué fue de Hermes? ¿Qué fue de Hermes? Bueno, se hizo Dios. Es ahora el mensajero de los dioses. El mensajero de los dioses del Olimpo. Hermes, Mercurio llamado en Roma, que anda por ahí con alas en las patas. ¿Con? Alas. Con alas en las patas. En las patas, sí. Ajá. Bueno, vamos a escuchar por la orquesta de Julio De Caro el tango que se llama Mala Junta, en alusión directa a esta manga de sinvergüenzas cuya sucinta biografía hemos recitado. Adelante, don Julio.